Reciban todos un cordial saludo de Ernesto Panamá en la entrega de este podcast de Guerra Política número 28. Bienvenidos. Creando conflictos militares se titula el podcast número 28. Hablar de guerra entre China y Taiwán es algo que viví en la isla con gobernantes de los partidos Kuomintang o Partido Nacionalista y el DPP, Partido Democrático Progresista. Curiosamente, los miembros del Kuomintang, Partido Nacionalista, aliados norteamericanos en 1945, son quienes se inclinan por no tener un conflicto armado. Quizá esto se deba a la derrota sufrida cuando, siendo aliados de la potencia, el general Chiang Kai-shek se ve obligado a buscar refugio derrotado en la isla de Taiwán. En 1949, más de 2 millones de chinos deben abandonar el continente hacia la isla que ocupara Japón hasta su derrota en la Segunda Guerra Mundial. La isla fue registrada, según los archivos chinos, por primera vez desde el año 232 a.C. La población de la isla es de origen malayo-indonesia y durante su historia ha sido ocupada por portugueses, españoles, holandeses y japoneses, quienes la ocuparon desde 1895 hasta 1945. La ocupación del general Chiang es financiada por el gobierno norteamericano y es rechazada por los lugareños, a quienes se les reprime e impone un régimen dictatorial, pero avalado por los Estados Unidos de Norteamérica, país que establece su embajada en la isla, pues no desea reconocer la derrota recién sufrida con las tropas de Mao. El general Chiang es electo presidente de la República de China en 1948. Su sede es la isla de Taiwán y gobierna hasta su muerte en 1975. Lo sucede su hijo Chiang Ching-kuo, quien gobierna también hasta su muerte, asumiendo el mandato presidencial hasta el final de su periodo el vicepresidente Lee Teng-hui, el primer gobernante nativo de la isla. Lee Teng-hui es electo presidente en 1995 y se retira al final de su término en el año 2000. El partido Kuomintang culmina medio siglo de gobierno y esta estabilidad y la capacidad de sus habitantes convierten a este territorio de 36,000 kilómetros cuadrados en una rica y próspera nación. Financiar el crecimiento económico de la isla, la venta de armas y la formación de su sistema de defensa fue el negocio desarrollado por la élite bancaria y armamentista de la nación norteamericana. En 1978, la situación geopolítica obliga al presidente Richard Nixon a romper relaciones diplomáticas con la República de China en Taiwán y establece su embajada en el continente chino en la República Popular de China. Y la nación norteamericana da su voto para que la República Popular sea reconocida dentro de Naciones Unidas. Chiang, presidente de la República de China en Taiwán, decide retirar la República de China de Naciones Unidas.
La traición norteamericana, la nación norteamericana reconoce además la demanda de China popular de que Taiwán es un territorio integral de China, acción que posteriormente lleva al retiro de embajadas importantes como la de Corea del Sur, Suráfrica, Centroamérica, quedando la isla en la actualidad con pocas embajadas y reconocimiento como nación. Llegué a la isla por primera vez durante la presidencia de Chiang Ching-kuo, quien había sucedido a su padre en la presidencia, época en la que la Liga Anticomunista era internacionalmente reconocida, apoyada por este gobierno y por los Estados Unidos. Y claro, no quedaba duda que esta organización era financiada desde la Casa Blanca. El tiempo que permanecí en la isla lo hice en el colegio Fu Shin Kang, la Escuela de Guerra Política de las Fuerzas Armadas, una instalación académica dentro de una unidad militar. En ese entonces era notorio el orden y el sistema vertical budista. Los medios de difusión dependían del gobierno y de las Fuerzas Armadas. Además, el único importador de licor y cigarros en ese entonces lo tenía el gobierno. Regreso a la isla como embajador en 1990, siendo presidente interino Lee Teng-hui, quien luego es electo presidente. El cambio social y político en la isla es notable en cuanto a libertades. Los comandos militares antes en manos de personas provenientes del continente pasan a manos de militares de origen taiwanés. La prensa empieza a dejar de ser monopolio estatal. La apertura de los mercados es visible con la llegada de cadenas de comida rápida y el dinamismo empresarial era evidente. En el 2000, el partido DPP derrota al Kuomintang. Este recupera la presidencia en el 2008, perdiéndola de nuevo ante el DPP en el 2016. La actual presidente, Tsai Ing-wen, visita los estados de Norteamérica, compra armas y promueve la independencia. Su antecesor, el expresidente Ma Ying-jeou, el 7 de abril visita China continental. El gobierno del presidente Xi Jinping, al autorizar esta visita, está reconociendo el liderazgo del expresidente Ma en la isla. Durante su visita, Ma, visitando la provincia de Wuhan, se entrevista con Song Tao, el jefe de la Oficina de Asuntos de Taiwán de Beijing, para enfatizar cómo las dos partes, Taiwán y China, deben facilitar y mantener cambios en un intento por hacer todo lo posible para evitar la guerra. Ma, además, aprovecha su viaje para visitar la tumba de sus ancestros. En el 2024 se realizarán nuevas elecciones presidenciales en Taiwán. El expresidente Ma y el Kuomintang no hablan de reunificación. Una guerra en Taiwán con una densidad de población de más de 600 personas por kilómetro cuadrado elevaría la cifra de muertos a millones en pocos días. No es raro que alguien al otro lado del Pacífico esté incentivando el que este conflicto llegue a las armas. Esperemos que no sea así y que todo se resuelva de manera pacífica. Estimados amigos, se les agradece su acompañamiento. Llegamos al final del podcast número 28. Agradeceremos su compartir, sus likes, para que más personas se enteren
de acontecimientos que, si bien estamos lejos, nos pueden afectar. Muy agradecido, hasta pronto.